Ella limpió aquella mansión durante 5 años, siendo invisible, hasta el día en que él decidió humillarla frente a todos los invitados. Lo que pasó después, nadie jamás lo olvidó. Rosa se despertaba a las 4:30 de la mañana, todos los días, no por elección, sino por necesidad. El autobús que la llevaba hasta el barrio elegante de la ciudad salía a las 5:15 y ella no podía darse el lujo de perder ni un solo día de trabajo. A sus 52 años cargaba en sus manos callosas la responsabilidad de mantener a 3 hijos sola, después de que el marido simplemente desapareciera, dejando solo deudas y promesas rotas. La mansión del doctor Eduardo Mendonza era un monumento a la opulencia. 12 habitaciones, 8 baños, una piscina que brillaba como un espejo azul, y jardines que parecían salidos de una revista. Rosa conocía cada rincón de esa casa mejor que los propios dueños. Limpiaba, organizaba, cocinaba cuando era necesario y cuidaba para que todo permaneciera impecable para las constantes reuniones de negocios y cenas pomposas que Eduardo organizaba. Eduardo era de esos hombres que creen que el dinero compra no solo cosas, sino personas. A sus 48 años había construido un imperio inmobiliario pisoteando a quien fuera necesario. Para él, Rosa era solo un objeto más en su casa, útil, pero desechable. Nunca la saludaba, rara vez la miraba a los ojos, y cuando necesitaba algo, hablaba como si estuviera dando órdenes a un animal. La empleada, así se refería a ella cuando hablaba con los amigos, nunca por su nombre. Para Eduardo, personas como Rosa eran parte de la decoración, debían estar ahí, hacer su trabajo y permanecer invisibles. Pero Rosa no era solo una empleada. En las madrugadas silenciosas, cuando todos dormían, ella se sentaba en el pequeño cuarto del fondo y hacía algo que nadie en aquella casa jamás imaginaría. Escribía poesía, crónicas, pequeñas historias que nacían del dolor y de la observación. Cada palabra era un pedazo de su alma puesto en el papel. Cada verso una forma de resistir a la invisibilidad que intentaban imponerle. A los 15 años, Rosa había ganado un concurso literario en su ciudad natal. El premio era una beca para estudiar en una escuela secundaria particular. Soñaba con ser periodista, escritora, tal vez profesora. Pero la vida tenía otros planes. Su madre se enfermó, su padre perdió el empleo y Rosa tuvo que empezar a trabajar para ayudar en casa. El diploma nunca llegó. El sueño fue guardado en un cajón, pero la pasión por las palabras nunca murió. Durante 5 años sirvió a aquella familia en silencio, absorbiendo cada humillación como una esponja. Absorbe agua sucia. Escuchaba a Eduardo gritar por teléfono con proveedores, usando palabras que cortaban como cuchillas. Veía cómo trataba a su propia esposa, Marcia, como un trofeo caro que había perdido el brillo. Observaba cómo los 2 hijos adolescentes ya reproducían la arrogancia del padre, hablándole como si ella fuera menos que humana. Rosa, limpia eso bien. Mis amigos van a llegar y no quiero que vean este desorden, gritaba Eduardo cada vez que algo no estaba como él quería. Y ella limpiaba, reorganizaba, pulía hasta que todo brillara, sabiendo que al día siguiente sería lo mismo otra vez. Que Eduardo no sabía era que Rosa escuchaba todo. Las conversaciones de negocios sucios, las traiciones, los esquemas para evadir impuestos, las humillaciones que él aplicaba a empleados y socios. Ella conocía los secretos de aquella familia, mejor que ellos mismos, y guardaba todo no por maldad, sino porque una persona invisible termina convirtiéndose en depósito de los secretos ajenos. Marcia, la esposa, a veces demostraba pequeños gestos de humanidad, un gracias susurrado, una sonrisa avergonzada, cuando se cruzaban en el pasillo, pero era una bondad cobarde que no se atrevía a desafiar la crueldad del marido. Rosa sentía pena por ella, una mujer que había cambiado su propia voz por seguridad financiera. Las amigas de Rosa en el barrio no entendían por qué aguantaba. Deja ese trabajo, Rosa, búscate otra cosa, decían, pero ellas no entendían que para una mujer negra de 50 años sin diploma las opciones eran limitadas, y Rosa necesitaba ese salario, por más que viniera acompañado de humillaciones diarias. En realidad, Rosa había desarrollado una estrategia de supervivencia. Se había vuelto experta en ser invisible, pero no pasiva. Observaba, aprendía, absorbía. Cada conversación escuchada, cada documento que veía sobre la mesa, cada secreto susurrado al teléfono, todo se convertía en material para sus crónicas nocturnas. Transformaba el dolor en arte, la humillación en poesía. Sus cuadernos escondidos debajo del colchón contenían más verdad sobre aquella familia que cualquier biografía oficial podría captar. Rosa no lo sabía aún, pero estaba construyendo su propia forma de resistencia, palabra por palabra, página por página. El doctor Eduardo estaba a punto de descubrir que la persona que más despreciaba en su propia casa quizás era la única allí que realmente veía la verdad. Y ese descubrimiento lo cambiaría todo para siempre, siempre. La rutina de Rosa era un reloj suizo de precisión y sufrimiento. El lunes era día de lavar y planchar toda la ropa de la familia, desde las camisas impecables de Eduardo hasta los uniformes escolares de los hijos. El martes, limpieza profunda,
de la sala y la oficina. El miércoles, habitaciones y baños. El jueves, cocina y área de servicio. El viernes, preparación de la casa para el fin de semana, cuando generalmente ocurrían las cenas y reuniones sociales de Eduardo. Sábado y domingo eran días de guardia, estar disponible para cualquier necesidad de la familia. Pero fue un martes de marzo cuando Rosa se dio cuenta de que algo estaba cambiando en la dinámica de aquella casa. Eduardo llegó del trabajo, más nervioso de lo habitual, gritando por teléfono con alguien sobre números que no cerraban y auditores metiendo la nariz donde no debían. Marcia se encerró en el cuarto con una botella de vino tinto, y los hijos desaparecieron en sus habitaciones con los audífonos puestos, huyendo de la tensión que flotaba en el aire como humo tóxico. Rosa conocía las señales. Había trabajado en casas ricas el tiempo suficiente como para saber cuándo el castillo de naipes comenzaba a tambalear. Eduardo estaba enfrentando problemas financieros, algo que ella ya sospechaba por las conversaciones telefónicas cada vez más alteradas, que oía mientras limpiaba la oficina. No puede ser que 50 millones hayan simplemente desaparecido, gritaba alguien del otro lado de la línea. Ustedes son unos incompetentes. Pago una fortuna por esta oficina contable. ¿Y me dicen que no saben dónde está el dinero? Rosa pasaba el paño sobre los muebles en silencio, pero cada palabra se grababa en su memoria. No era curiosidad morbosa, era instinto de supervivencia. Cuando los hombres poderosos comenzaban a derrumbarse, las primeras víctimas siempre eran los más vulnerables a su alrededor. El jueves, Rosa encontró a Marcia llorando en la cocina, sosteniendo una carta que temblaba en sus manos. Era una citación judicial. Al ver a Rosa, Marcia escondió rápidamente el papel, pero no antes de que Rosa leyera el encabezado. Servicio de Impuestos Internos, Auditoría Fiscal. Rosa, susurró Marcia. Tú no viste nada. ¿Está bien? Rosa solo asintió y continuó su trabajo, pero por dentro sentía una mezcla de compasión y preocupación. Aquella mujer que durante años había sido cómplice de las humillaciones que su esposo imponía a los empleados, ahora descubría en carne propia lo que era sentir miedo y vulnerabilidad. Fue el viernes cuando todo explotó. Eduardo estaba organizando una cena para inversionistas importantes, un intento desesperado por conseguir capital para cubrir los agujeros financieros que estaban apareciendo en sus negocios. La casa tenía que estar impecable, la comida tenía que ser perfecta y Rosa tenía que ser más invisible que nunca. Escúchame bien, dijo Eduardo, señalando con el dedo la cara de Rosa mientras ella preparaba los canapés. Hoy viene gente importante aquí. No quiero ni verte circulando por la casa cuando lleguen. Te quedas en la cocina. Haces lo que tienes que hacer y desapareces. ¿Entendiste? Rosa tragó la humillación como siempre hacía. Sí, señor. Y otra cosa, continuó Eduardo con la voz cargada de veneno. Si alguien pregunta algo sobre esta casa, sobre esta familia, tú no sabes nada. Tú eres solo la empleada. No oyes, no ves, no sabes nada. ¿Quedó claro? Quedó claro, señor. Pero Rosa sabía más de lo que él imaginaba. Sabía sobre las cuentas en paraísos fiscales, sobre los contratos con sobreprecio, sobre los sobornos a funcionarios públicos. Todo eso lo había absorbido durante años de invisibilidad forzada. Y ahora, viendo a Eduardo desesperado, empezó a entender que tal vez su invisibilidad era en realidad una posición de poder. Los invitados comenzaron a llegar a las 8 de la noche. Hombres de traje caro, mujeres cubiertas de joyas, todos hablando en tono bajo sobre oportunidades de inversión y retornos garantizados. Rosa servía los tragos y canapés, pasando entre ellos como un fantasma. Para esas personas ella era parte del mobiliario, útil, pero imperceptible. Fue cuando sirvió vino a un señor de cabello canoso que escuchó una conversación que la hizo estremecer. Eduardo, decía el hombre, tienes que entender que estamos hablando de 50 millones de reales que simplemente se evaporaron. El servicio de impuestos no va a olvidar esto así como así. Necesitas una historia convincente, y rápido. Eduardo sudaba, incluso con el aire acondicionado encendido. Lo sé, Raúl, por eso están aquí. Necesito inversores limpios, personas respetables que puedan legitimar algunas transacciones. Rosa continuó sirviendo, pero cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Estaba presenciando una conspiración criminal formarse justo frente a ella, y esos hombres hablaban abiertamente porque estaban seguros de que ella era solo una decoración humana. El problema, Eduardo, dijo una mujer rubia, es que tu reputación ya está comprometida. Hay gente diciendo que estás quebrado, que tus proyectos son castillos de arena. ¿Por qué deberíamos apostar por ti? Fue en ese momento cuando Eduardo hizo algo que Rosa jamás olvidaría. Se levantó, caminó hasta Eastay, donde ella estaba organizando los platos sucios, y dijo en voz alta para que todos oyeran: ¿Quieren saber por qué deberían confiar en mí? Porque yo sé exactamente cuál es mi lugar en el mundo y cuál es el lugar de cada persona a mi alrededor. Esta de aquí, dijo, señalando a Rosa con desprecio. Limpia mi casa desde hace 5 años. No tiene estudios, no tiene inteligencia, no tiene absolutamente nada más allá de la capacidad de fregar el piso. Pero ella sabe cuál es su lugar,
Y cuando conoces tu lugar en el mundo no cometes errores. Los invitados rieron nerviosamente. Rosa sintió que la sangre le subía al rostro, pero mantuvo los ojos bajos, como siempre hacía. Pero algo era distinto esta vez. Una chispa se había encendido dentro de ella, pequeña pero ardiente como brasas. Personas como ella, continuó. Eduardo, embriagado por su propia crueldad, nacen para servir. No tienen sueños, no tienen ambiciones, no tienen talento para nada más que lo que hacen. Es el orden natural de las cosas. Yo construí un imperio porque tengo visión, inteligencia, coraje. Ella limpia baños porque eso es lo que la naturaleza destinó para ella. El silencio que siguió fue pesado. Algunos invitados parecían incómodos, otros simplemente indiferentes. Pero Rosa estaba sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Rabia. No la rabia explosiva y destructiva, sino la rabia fría y calculada de quien finalmente ve la verdad con una claridad cristalina. Aquella noche, después de que todos se fueron y la familia se retiró a sus cuartos, Rosa se sentó en su pequeño cuarto con papel y bolígrafo, pero esta vez no escribió poesía. Escribió algo mucho más poderoso, la verdad. Toda la verdad que había absorbido durante 5 años de invisibilidad forzada. Y por primera vez en mucho tiempo, Rosa sonrió mientras escribía, porque finalmente había entendido que su invisibilidad no era debilidad, era poder, y ese poder estaba a punto de cambiarlo todo. La semana siguiente a la desastrosa cena transcurrió como una tormenta silenciosa. Eduardo estaba cada vez más nervioso, haciendo llamadas desesperadas, intentando conseguir préstamos para cubrir las irregularidades que la auditoría de la Receita Federal estaba descubriendo. Marcia había empezado a esconder joyas y objetos de valor, preparándose para lo peor. Los hijos, aunque mimados y alienados, empezaron a notar que algo no iba bien cuando el padre les cortó las tarjetas de crédito. Rosa lo observaba todo en silencio, pero ahora con otros ojos. La humillación pública que había sufrido rompió algo dentro de ella. No su dignidad, que siempre había permanecido intacta, sino su resignación. Por primera vez en 5 años no estaba solo sobreviviendo en esa casa. Estaba planeando. Fue un martes cuando ocurrió el primer giro inesperado. Rosa estaba limpiando el despacho de Eduardo cuando sonó el teléfono. Él no estaba en casa, pero el contestador grabó un mensaje que le heló la sangre. Eduardo, habla el comisario Carvalho. Recibí tu llamada, pero tengo que ser claro. Ya no puedo ayudarte como antes. La operación es demasiado grande. Hay gente importante observando. Ese dinero que me diste, tendrás que devolverlo. Y rápido. No quiero problemas con mi jubilación. Rosa dejó de limpiar. En los 5 años que llevaba trabajando en esa casa, había presenciado muchas conversaciones, sospechosas, pero nunca una prueba tan directa de corrupción. Eduardo estaba pagando a policías, y ahora, con la presión de la auditoría, hasta sus cómplices lo estaban abandonando. Pero fue el jueves cuando el segundo giro, mucho más personal, golpeó a Rosa como un rayo. Estaba organizando la correspondencia cuando encontró una carta dirigida a ella. No era común que Rosa recibiera cartas en casa de sus patrones, así que la abrió intrigada. Era del hospital municipal, donde su madre había sido internada 3 días antes con problemas cardíacos. Rosa había pedido un día libre para acompañar la internación, pero Eduardo se lo había negado brutalmente. Tu madre ya está vieja. Aquí en casa hay trabajo que no puede esperar. La carta informaba que su madre había fallecido la madrugada del miércoles, sola, sin que Rosa pudiera despedirse, sin que pudiera sostenerle la mano en los momentos finales. La mujer que lo había sacrificado todo para criar a Rosa, que había trabajado 16 horas al día como lavandera para que su hija pudiera estudiar, murió sola porque Rosa no pudo estar allí. Rosa se derrumbó ahí mismo en el suelo frío del despacho de Eduardo. No lloró. Las lágrimas parecían haberse secado de tanto dolor. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo la carta, sintiendo como si una parte de su alma hubiera sido arrancada. Su madre había muerto creyendo que su hija había elegido el trabajo en vez de estar a su lado. Fue en ese momento de absoluto desespero que Rosa oyó pasos acercándose. Eduardo había llegado a casa y la encontró en el suelo de su despacho con la carta en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó irritado. ¿Por qué estás ahí parada? Hay trabajo que hacer, Rosa. Alzó los ojos hacia él, y Eduardo vio algo que nunca había visto antes en esa mirada. No sumisión, no miedo, sino una frialdad que lo hizo retroceder un paso. Mi madre murió, dijo Rosa, con una voz calma como la superficie de un lago antes de la tormenta. Y, respondió Eduardo con indiferencia, eso no es problema mío. A ti se te paga para trabajar, no para lamentarte. Levántate y haz algo útil. En ese momento algo murió dentro de Rosa. No su humanidad, no su dignidad, sino su última gota de tolerancia hacia la crueldad de ese hombre. Se levantó lentamente, dobló la carta con cuidado y miró a Eduardo a los ojos. Usted tiene razón, dijo. Debería estar haciendo algo útil. Eduardo, satisfecho con lo que interpretó como su misión, salió del despacho. Pero Rosa no se había sometido. Había tomado una decisión. Esa noche, Rosa no se fue a dormir. Se sentó con todos los cuadernos que había escrito a lo largo de los años, todas las observaciones que había hecho.
todas las conversaciones que había escuchado, y empezó a organizar todo cronológicamente: fechas, valores, nombres, lugares. 5 años de información que podrían destruir a Eduardo y a toda la red de corrupción de la que él formaba parte. Pero Rosa no quería solo destruir a Eduardo, quería algo más poderoso. Quería que él sintiera exactamente lo que ella había sentido durante todos esos años. Quería que experimentara la invisibilidad, la humillación, el desprecio. Quería que supiera lo que era tener negada su humanidad. El viernes por la mañana Rosa hizo algo que nunca había hecho antes. Llegó tarde al trabajo. Cuando Eduardo la enfrentó, ella simplemente dijo: «Disculpe, señor, tuve que resolver algunos asuntos personales». «¿Asuntos personales?», estalló Eduardo. «Tú no tienes asuntos personales. Trabajas para mí. Tu vida gira en torno a esta casa». Rosa lo miró con la misma frialdad de antes. «Tiene razón. Mi vida realmente gira en torno a esta casa, desde hace 5 años». Eduardo Noé entendió la diferencia en el tono de Rosa, pero sintió una incomodidad que no supo explicar. Había algo en su postura, en la forma en que lo miraba, que ya no parecía la empleada sumisa que él conocía. Lo que Eduardo no sabía era que Rosa había pasado toda la madrugada escribiendo, no poesía, no crónicas sobre su dolor, sino algo mucho más preciso y poderoso. Un relato detallado de todos los crímenes que había presenciado, todas las conversaciones que había escuchado, todos los documentos que había visto sobre su escritorio. Y el lunes, Rosa haría algo que cambiaría sus vidas para siempre. Iba a usar la única arma que poseía, su invisibilidad, porque una persona invisible ve y oye todo. Y cuando una persona invisible finalmente decide hablar, el mundo entero se detiene a escuchar. La tercera reviravolta apenas estaba comenzando. Y esta vez, Eduardo Mendoza descubriría que la persona que más despreciaba era también la única capaz de destruirlo por completo. El lunes llegó con una atmósfera diferente en la mansión. Rosa se había despertado más temprano de lo habitual, si es que había dormido, y llegó al trabajo con una pequeña carpeta de documentos bajo el brazo. Eduardo estaba en el despacho, tan nervioso como siempre, haciendo llamadas a abogados y contadores, intentando encontrar una salida al cerco que se cerraba a su alrededor. Rosa comenzó su rutina normalmente, pero había algo distinto en sus movimientos, una precisión, una determinación que no pasaron desapercibidas para Marcia, que la observó durante el desayuno con una expresión confusa. «Rosa», dijo Marcia titubeando, «¿estás diferente hoy?». Rosa dejó de limpiar la mesa y miró a Marcia. Por un momento las dos mujeres se quedaron mirándose, una que había elegido el silencio a cambio de comodidad, otra que había tenido el silencio impuesto por la necesidad. «A veces las personas cambian, señora Marcia», respondió Rosa. «A veces simplemente dejan de aceptar lo que siempre aceptaron». Marcia sintió un escalofrío, pero no supo explicar por qué. A las 10 de la mañana, Rosa hizo algo inédito. Pidió hablar con Eduardo. Él estaba en el despacho, gritando por teléfono a alguien sobre inútiles que no sabían hacer su trabajo, cuando Rosa tocó la puerta. «Entra», gritó él sin apartar la vista de los papeles esparcidos sobre el escritorio. «Señor Eduardo», dijo Rosa con voz calma y firme, «necesito hablar con usted». Eduardo levantó la vista irritado. «¿Hablar sobre qué? Si es sobre aumento de sueldo, olvídalo. No es momento para eso». «No es sobre el sueldo», respondió Rosa. «Es sobre la verdad». Algo en su tono hizo que Eduardo se detuviera por completo. Por primera vez en 5 años realmente miró a Rosa, no como un objeto, no como una decoración humana, sino como una persona que tenía algo importante que decir. «¿Verdad sobre qué?», preguntó con una nota de cautela en la voz. Rosa abrió la carpeta que llevaba y colocó una hoja sobre el escritorio de Eduardo. Era una carta manuscrita, con su letra cuidadosa y precisa. «Verdad sobre usted», dijo, «sobre esta casa, sobre las cosas que vi y escuché durante 5 años de invisibilidad». Eduardo tomó la carta y empezó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro fue palideciendo. Rosa había listado fechas, montos, nombres de personas involucradas en sus esquemas de corrupción, conversaciones telefónicas que había escuchado, documentos que había visto sobre su escritorio, reuniones que había presenciado, 5 años de crímenes documentados con precisión quirúrgica. ¿Tú me estabas espiando?», balbuceó. Eduardo, su arrogancia habitual sustituida por puro pánico. «No, señor», respondió Rosa con calma. «Yo estaba siendo invisible, como usted siempre quiso. El problema es que las personas invisibles lo ven todo». Eduardo se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. «Esto es chantaje». «¿Me estás chantajeando?». «No estoy pidiendo dinero», dijo Rosa. «No estoy pidiendo nada que usted pueda darme». «¿Entonces qué quieres?». Rosa caminó hasta la ventana del despacho, mirando el jardín impecable que había ayudado a mantener durante todos esos años. Cuando se giró hacia Eduardo tenía lágrimas en los ojos, pero su voz permanecía firme. «Quiero que sepa que mi madre murió el miércoles pasado, sola, en el hospital, porque usted no me permitió ir a verla. Ella trabajó toda la vida como lavandera, 16 horas al día para criarme, y murió creyendo que yo había elegido este trabajo en lugar de estar a su lado».
Eduardo intentó interrumpirla, pero Rosa continuó. Quiero que sepa que yo no soy solo la empleada. Mi nombre es Rosa Santos Silva. Tengo 52 años, 3 hijos que crío sola mientras estudian y un sueño que fue interrumpido pero nunca murió. Yo escribo, señor Eduardo. Yo observo, pienso, siento. Soy una persona completa, no un objeto. Rosa, escucha. Empezó Eduardo, pero ella no había terminado. Durante estos 5 años absorbí cada humillación que usted me aplicó porque necesitaba este empleo. Pero ayer, cuando usted dijo que yo no tenía inteligencia, que no tenía sueños, que nací para servir, no solo me estaba humillando a mí. Estaba humillando a mi madre que me enseñó a leer. Estaba humillando a mis hijos, que creen que soy capaz de cualquier cosa. Estaba humillando a cada persona que trabaja honestamente para sobrevivir. Eduardo estaba apoyado contra la pared, el pánico evidente en sus ojos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Cuánto quieres para olvidar todo esto? Rosa sonrió por primera vez desde que había entrado al despacho. Era una sonrisa triste, pero también poderosa. Ya, lo dije, señor Eduardo. No quiero nada que usted pueda darme, porque lo que realmente quiero, usted no lo tiene. Dignidad, honestidad, humanidad. Respeto por las personas que trabajan para usted. Tomó la carpeta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Mañana, a las 9 de la mañana, estaré en la Receita Federal entregando una copia completa de todo lo que documenté en estos 5 años. No por venganza, señor Eduardo, por justicia. Porque personas como usted solo aprenden cuando sienten en carne propia lo que le hacen a los demás. Eduardo corrió detrás de ella. Rosa, espera, podemos hablar. Puedo duplicar tu salario, triplicarlo. Rosa se detuvo en la puerta sin girarse. Usted todavía no lo entiende, ¿verdad? No se trata de dinero. Nunca se trató de dinero. Se trata de reconocer que soy una persona. Y las personas no tienen precio. Esa noche Rosa escribió su última crónica en esa casa. No sobre dolor, no sobre humillación, sino sobre el descubrimiento de que la verdadera invisibilidad no era ser ignorada por los demás. Era ignorar la propia voz, la propia fuerza, el propio valor. Eduardo pasó la noche en vela, intentando encontrar una forma de detener a Rosa, pero por primera vez en su vida se había topado con alguien que no podía comprar, intimidar ni humillar. Alguien que poseía algo que todo su dinero no podía adquirir: integridad. A la mañana siguiente, Rosa se despertó sabiendo que su vida cambiaría para siempre. No sabía si para mejor o para peor, pero sabía que finalmente sería dueña de su propia historia. Y a las 9 en punto estaría en la Receita Federal, transformando 5 años de invisibilidad forzada en el arma más poderosa que jamás había empuñado: la verdad. La verdad. Martes, 8:50 de la mañana. Rosa estaba parada frente al edificio de la Hacienda Federal, sosteniendo una carpeta con 5 años de documentación meticulosa sobre los crímenes de Eduardo Mendoza. Se había despertado a las 4 de la mañana como siempre, pero esta vez no para limpiar la casa de nadie, sino para limpiar su propia conciencia. Al entrar al edificio, Rosa sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: la sensación de estar haciendo algo verdaderamente importante. No estaba allí por venganza ni resentimiento, sino por un sentido de justicia que había permanecido dormido durante años de humillaciones. El auditor responsable del caso de Eduardo era un hombre llamado Dr. Enrique Santos, un señor de unos 60 años que había dedicado su vida a combatir la evasión fiscal. Cuando Rosa entró en su despacho, él la miró con la misma expresión de sorpresa que ella estaba acostumbrada a ver. ¿Qué podría tener de importante que decir una empleada doméstica? ¿Usted dijo por teléfono que tiene información sobre Eduardo Mendoza?, preguntó el doctor Enrique, claramente escéptico. Sí, doctor, respondió Rosa con calma. Información muy detallada. Abrió la carpeta y comenzó a mostrar los documentos. Fechas, valores, nombres de empresas fantasmas, cuentas en paraísos fiscales, sobornos pagados a funcionarios públicos. Todo organizado cronológicamente, con la precisión de quien había presenciado cada transacción, cada conversación, cada reunión criminal. A medida que el doctor Enrique examinaba los papeles, su expresión cambió por completo. Aquello no era el testimonio confuso de una empleada resentida. Era un dossier completo, profesional, devastadoramente preciso. Señora Rosa, dijo, levantando los ojos de los documentos. ¿Cómo obtuvo toda esta información? Trabajando en su casa durante 5 años, respondió Rosa, siendo invisible, limpiando el despacho mientras él hacía negocios sucios, sirviendo tragos en reuniones donde planificaban crímenes, escuchando conversaciones telefónicas donde compraba personas. Para él, yo no era más que un mueble que limpiaba y cocinaba. Pero los muebles no tienen oídos, doctor. Las personas sí. El doctor Enrique se recostó en la silla, impresionado. En 30 años de carrera, nunca había recibido un material tan completo y organizado. ¿Tiene usted noción de la magnitud de lo que me está entregando? Esto puede derribar no solo a Eduardo Mendoza, sino a toda una red de corrupción. Lo sé, dijo Rosa simplemente. Y eso es exactamente lo que quiero. Mientras Rosa estaba en la hacienda entregando los documentos, Eduardo vivía las horas más desesperadas de su vida.
Había pasado la noche intentando contactar abogados, mover dinero a cuentas en el extranjero, preparar una fuga si era necesario, pero no podía dejar de pensar en la expresión de Rosa cuando salió de su despacho. No era odio, no era satisfacción por la venganza, era algo mucho más aterrador, serenidad. A las 11 de la mañana, Eduardo recibió una llamada que lo hizo desplomarse en la silla. Era su abogado, el doctor Augusto Pereira, con la voz quebrada por el pánico. Eduardo, la Hacienda acaba de solicitar el bloqueo de todas tus cuentas. Tienen un dossier completo sobre tus operaciones, documentos, fechas, valores, todo. ¿Quién demonios tuvo acceso a esa información? Eduardo cerró los ojos, sintiendo el mundo derrumbarse a su alrededor. La empleada susurró. La maldita empleada. ¿Qué empleada? Rosa. Ella estuvo aquí todo el tiempo, viendo todo, escuchando todo. Y yo nunca pensé que fuera capaz de... ¿Capaz de qué, Eduardo? De ser inteligente, admitió Eduardo con las palabras saliendo como una confesión. Siempre creí que era solo una empleada tonta, pero ella documentó todo. 5 años de crímenes, Augusto. Lo tiene todo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, el doctor Augusto habló. Eduardo, tienes 2 opciones. Huir del país en las próximas horas o prepararte para pasar los próximos 20 años en prisión. Aquella tarde, cuando Rosa volvió a la mansión para recoger sus cosas, encontró un escenario de caos total. Eduardo estaba encerrado en el despacho, gritando por teléfono. Marcia estaba en la habitación haciendo maletas desesperadamente. Los hijos corrían por la casa sin entender lo que estaba pasando. Rosa subió en silencio a su pequeño cuarto del fondo y empezó a guardar sus pertenencias. No eran muchas, algunas ropas, sus cuadernos de poesía, una foto de su madre. Toda una vida cabía en 2 bolsas plásticas. Cuando bajaba las escaleras, Eduardo apareció, bloqueándole el paso. Su rostro estaba desfigurado por la rabia y la desesperación. Tú destruiste mi vida, dijo con la voz ronca de tanto gritar. Tú destruiste a mi familia. Rosa se detuvo en la escalera, mirándolo con la misma serenidad de siempre. No, señor Eduardo. Yo solo mostré quién es usted realmente. Usted destruyó su propia vida cuando decidió que los crímenes no tendrían consecuencias. Tú no eres más que una empleada, gritó Eduardo. No tenías derecho a hacer esto. No tenías derecho a juzgarme. No, dijo Rosa tranquilamente. No soy solo una empleada. Me llamo Rosa Santos Silva. Soy hija de María Santos, una lavandera que me enseñó que la dignidad no se vende. Soy madre de 3 hijos que me enseñaron que el amor vale más que el dinero. Soy una mujer que escribe, que piensa, que siente, que sueña. Soy una persona completa, señor Eduardo. Siempre lo he sido. Usted fue quien nunca quiso ver. Eduardo intentó avanzar, pero Rosa no retrocedió. Por primera vez no bajó la mirada. Durante 5 años usted me trató como si fuera invisible, como si no tuviera sentimientos, ni familia, ni dignidad. Usted humillaba a las personas porque creía que su dinero le daba ese derecho. Pues ahora usted va a descubrir lo que es ser tratado sin dignidad. Va a descubrir lo que es ser solo un número en un proceso judicial. Puedo pagarte lo que quieras, gritó Eduardo desesperado. 5 millones, 10 millones, lo que quieras. Rosa sonrió con tristeza. Usted todavía no lo entiende, ¿verdad? No se trata de dinero. Nunca se trató de dinero. Se trata de reconocer que todas las personas merecen respeto. Que la mujer que limpia su suelo tiene la misma dignidad que el hombre que firma sus contratos. Que la pobreza no es sinónimo de estupidez y que la riqueza no es sinónimo de superioridad. Bajó el último escalón y caminó hacia la puerta. Eduardo la siguió, suplicando, ofreciendo dinero, prometiendo cambios, pero Rosa no se detuvo. En mí entonces, la puerta de entrada, se volvió una última vez a mirar la mansión donde había pasado 5 años de su vida. No sentía rabia ni satisfacción por la venganza, sentía alivio. Finalmente su voz había sido escuchada. Adiós, señores, señor Eduardo, dijo. Espero que usted aprenda en la cárcel lo que yo aprendí limpiando su casa, que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es. 3 días después, Eduardo Mendoza fue arrestado en flagrante, intentando embarcar en un vuelo hacia las Islas Caimán. La operación llamada Casa Limpia desmanteló una red de corrupción que involucraba a políticos, empresarios y funcionarios públicos. 53 personas fueron arrestadas y se recuperaron 240 millones de reales a los cofres públicos. Rosa nunca más tuvo que trabajar como empleada doméstica. Con la recompensa pagada por la Hacienda por información relevante, pudo abrir una pequeña escuela de redacción y literatura en su barrio. Sus cuadernos de 1900 poesía finalmente encontraron lectores ávidos por historias de superación y dignidad. Pero la verdadera victoria de Rosa no fue financiera. Fue descubrir que su voz, aquella voz que había sido silenciada por años de humillación, era lo suficientemente poderosa como para derribar imperios construidos sobre la injusticia. Hoy, a los 55 años, Rosa enseña a niños y adultos que toda persona tiene una historia importante que contar, que la invisibilidad es una elección, no un destino,
que la dignidad no se vende, no se compra, no se negocia, solo se reconoce. Y cuando sus alumnos le preguntan cómo encontró el valor para enfrentarse a un hombre tan poderoso, Rosa siempre da la misma respuesta: no encontré coraje, encontré mi voz. Y descubrí que una voz que dice la verdad es más poderosa que todo el dinero del mundo. Eduardo Mendoza fue condenado a 18 años de prisión. Hoy, a los 52 años, limpia baños en el presidio donde cumple condena. Tal vez, finalmente esté aprendiendo cuál es el verdadero valor del trabajo honesto. La mansión fue subastada para pagar deudas y multas. El dinero recaudado fue utilizado para construir una escuela pública en el barrio donde nació Rosa. En la placa, de entrada, una frase simple: Escuela Rosa Santos Silva, donde toda voz merece ser escuchada. ¿Esta historia te tocó? ¿Alguna vez te sentiste invisible, ignorado, subestimado? Comparte este video con alguien que necesita saber que su voz importa, que su historia tiene valor, que su dignidad no depende de la aprobación de nadie. Dale like si crees que la justicia siempre llega para quien persiste en la verdad. Suscríbete al canal para más historias de personas que transformaron dolor en fuerza, invisibilidad en poder, silencio en cambio. Y no te pierdas el próximo video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Es sobre una mujer que descubrió un secreto familiar que lo cambió todo. No vas a creer lo que pasó cuando decidió revelar la verdad.